Buenas noches, bienvenidos a Hora Punta. Hoy vamos a empezar con una historia realmente tremenda. La de un padre y una madre que han sido padres corajes, se podría decir. Han tenido que ir incluso al extranjero en busca de sus hijos secuestrados por sus respectivas parejas. Historias que nos dejan sin palabras. Hay separaciones que llegan a extremos. Extremos como que uno de los padres secuestre a su propio hijo. Niños como moneda de cambio. Esto les pasó a 6 niños españoles cada semana en 2017. Un 23% más de casos que en 2016. Hoy nos visitan un padre y una madre coraje. Carlos recorrió 8.000 kilómetros para recuperar a su hija hasta Kirguistán, pero no lo logró. A Marta, su ex le intentó quitar a su hijo varias veces. Al final lo raptó durante las vacaciones, las peores del niño, 33 días de suplicio. ¿Es la justicia suficientemente rápida? ¿Hasta dónde se puede llegar para recuperar a un hijo? ¿Por qué aumenta este delito? Hoy en Hora Punta, secuestros parentales. Y ya está con nosotros Carlos Salgado y Marta Castillejos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Tu expareja secuestró a tu hija y tu expareja secuestró a tu hijo. También está con nosotros Sandra Burgos. Sandra, muy buenas noches. Que es una especialista en este tipo de casos. Si os parece, por entrar en materia, por orden. Hablamos, Carlos, que tú tienes una pareja que era rusa. Sí. Tienes una muy buena relación con ella hasta que tenéis a vuestra hija. Sí, tenemos una relación normal, de pareja, normal. Que con el tiempo, finalmente, cuando os separáis, con su pareja, y te había advertido de vez en cuando que esto podía ser, se lleva a tu hija. Sí. Pero no te dice dónde. No. Y claro, un día te envió un email, tú creías que estaban en Rusia, pero no era Rusia donde estaba tu hija. Bueno, ella lo hacía para engañar al juzgado, a la policía, para despistar y hacer ver que estaba en un sitio y en realidad estaba en otro. En España ya se había acusado una orden, básicamente, para reclamar a tu hija y en contra de tu mujer. Te han dado a ti, de hecho, la custodia. Tengo la custodia y la patria potestad en exclusiva de mi hija. Pero esto no sirvió de nada. El problema es que no ejecutan la sentencia. No ejecutan porque dicen que no sabe dónde está la madre y la hija. Y no han hecho nada para localizarlas. Las he tenido que localizar yo, las he encontrado, pero aún así he viajado hasta allí y no me dejaron salir del país con mi hija. Tú contratas a un detective y te dice, oye, que la he encontrado. ¿En qué país estaba? En Kirguistán. En Kirguistán. Sí. ¿Y tú qué haces? ¿Te desplazas o siempre te vas a la policía y dices, ya sé dónde está? Bueno, estaba cursada la orden de la Interpol. De hecho, mi ex tiene una orden de la Interpol que tienen que ser detenida y tienen que restituirme a mi hija, traerla de vuelta a España. Es lo que dice textual la orden. Pero Kirguistán no ejecuta esa orden. Entonces tú te desplazas hasta Kirguistán y tú sabes que tu hija, por ejemplo, hace clases de tenis y te vas a esperarla, ¿no? Creo, sí, correcto. A la salida. ¿Y qué hace tu hija cuando te ve? ¿Qué edad tiene tu hija ahora? Mi hija tiene 10 años ahora mismo. Y no la ves desde que tenía 8 años. Estuviste 2 años sin verla. Sí, 1 año y medio largo. ¿Y qué hace tu hija cuando te ve? Bueno, la primera reacción es de asustarse, lógicamente. ¿En serio? Se asusta, sí. Se Debe asusta ser porque, claro, en ese momento ella sabe que puede haber un conflicto con la madre. Pero el momento que se asusta debe ser durísimo para ti. Sí, porque mi propia hija se asusta de verme. Yo, además, era una fracción de segundo que tenía que coger a la niña y meterla en un taxi que había contratado para tratar de salir del país. No podía quedarme ni a hablar con ella porque iba a venir más gente, iba a venir mi exmujer y bueno, pues... Y además... ¿Y qué le dices a tu hija para que se suba en el taxi contigo? La subí por la fuerza, no tenía más opción. Pero bueno, de allí fuimos a un apartamento que yo tenía y al cabo de 2 horas, la nena estaba convencida de volverse a España conmigo. En 2 horas. Que yo le enseñé el blog que tengo un blog donde he puesto toda la historia, todo lo que ha pasado. Cuento todo lo que ha pasado exactamente tal cual y con todos los documentos para que se vea que mi historia es cierta, que no es mentira. Y yo le dije, Carolina, tu mamá tiene una orden de detención de la policía. A tu mamá la van a detener. Y yo no quiero que aquí te quedes en servicios sociales o no sé en dónde. Yo vengo a traerte a España. Y cuando esté resuelto el tema de tu mamá va a volver a España y vas a tener a tu mamá y a tu papá. Eso es lo que yo quiero. Yo jamás voy a privar a mi hija de su madre. Me parece increíble, de verdad, que en tan solo 2 horas... En 2 horas. Todo el trabajo que hace su madre durante 1 año y medio de hacer junto con su pareja actual para que a ti no te vea, ella, con lo jovencita que es, diga, creo a mi padre, y decida irse contigo. De hecho, llegáis hasta la frontera. Sí, llegamos hasta la frontera
Y yo le dije, Carolina, muy importante que tú digas que no hablas ruso, porque yo tenía miedo, evidentemente, que si la empiezan a interrogar, una niña de 10 años se venga abajo. Claro. Y estuve casi 2 horas en la frontera explicando que yo era el padre, que esta era mi hija, porque mi hija tenía el pasaporte, que me lo había hecho la embajada, pero no teníamos un visado de salida, nos faltaba un visado de salida. Este es un requerimiento que ponen las exrepúblicas soviéticas para comprobar cuánto tiempo está uno en el país. Entonces yo digo, mire, yo no sé nada, mentira, sí que lo sabía, pero no podía ser otra opción. Entonces digo, yo no tengo ni idea, lo que quiero es salir del país, yo soy español, mi hija es española, queremos volver a casa, nada más. En ese momento... ¿En ese momento que te lo deniegan? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Vuélvase a su casa? No, en ese momento empezaron a hacer preguntas de cuándo entró su hija al país y me empezaron a hacer tantas preguntas que yo digo, bueno, conté la verdad, mi hija ha sido secuestrada por su madre, está aquí secuestrada y la madre tiene una orden de búsqueda y captura y la saqué y le enseñé, traducida al ruso, todo. Y también demostré que yo era el tutor legal de la niña, que tengo todos los papeles en regla. Vamos a explicar cómo incluso te amenazan con una pistola. O sea, en ese momento llaman a la policía, me vienen a buscar 2 policías, ya me separan de mi hija, se llevan a la hija a la comisaría, pero en otro coche. Sí. A mí me llevan y me tienen en un cuarto, encerrado, 7 horas, ignorado totalmente. Cada tanto venía algún policía, me decía, tú prisión. Así. Yo hablo un poquito el ruso y nadie hablaba inglés ni castellano, lógicamente. Siempre me estaban amenazando. En un momento se sienta uno delante, vacía la pistola, vacía, quita las balas, las pone en fila y vuelve y empieza a cargar la pistola, apuntándome. Y bueno, y esa fue una y otra. En un momento me sacan entre 4 empujones, se van riendo entre ellos y bueno, yo voy caminando y llego a una pared y digo, bueno, aquí se acabó todo. Y en ese momento me dicen, toilette, para que hiciera mis necesidades allí. Pero bueno, yo estaba muerto de miedo en ese momento. No me extraña. Marta Castillejos, tú estás escuchando esta historia, tú pasaste también por un trance horroroso y es que secuestraron a tu hijo y además tu expareja llegó a agredir, chocó contra tus padres con un coche, fue realmente tremenda tu historia. Oye, te veía cómo lo estabas mirando y no dabas crédito a lo que estabas escuchando. Porque el dolor que se siente es inhumano. Es algo que... Bueno. Te entiendo perfectamente. Yo es que solo estuve sin mi hijo 33 días, solo lo entrecomillo, y escucharlo y puedo entender también lo que está sintiendo, que es... Vamos, desde luego. Nadie se puede hacer idea de lo que se sufre. Yo tengo que decir una cosa, Dime. y me está sorprendiendo muchísimo. Mira, hemos estado con Marta, yo he sido la letrada que ha llevado pues todos los asuntos, porque han sido miles, ¿no? Sí. Y es la primera vez que veo a esta señora de aquí llorar. O sea, ella estaba escuchando la historia de Carlos, que desde luego es durísima, es, bueno, sorprendente, pero es que la historia de Marta, no bastarían 300 programas para explicar todo lo que ha pasado esta señora y la entereza con la que ha llevado toda la situación. Pues vamos a ir, cómo ha luchado. Vamos a ir con tu historia en nada, aunque, si me permitís, a mucha gente se preguntará, ¿y cómo acaba esta historia? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás aquí hoy y no estás arrestado allí en este país? ¿Qué hicieron a continuación? Bueno, como no tenía motivos para arrestarme, desde ya no me dejaron llamar a un abogado, no me dejaron llamar a la embajada, me amenazaron, me dijeron, si vuelves a Kirguistán te vamos a encarcelar, y me acompañaron hasta la frontera para que me fuera. O sea, me llevaron en un coche hasta la frontera y se aseguraron de que cruzaba la frontera. De verdad, me parece increíble. Lógicamente... Y claro, una vez vuelves a España, debes pensar, ¿y ahora qué hago? Sí. Es decir, ahí está. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió esto? Esto pasó el 1 de mayo. ¿Y qué has hecho desde entonces? ¿Qué te queda? Desde entonces es que ya es volver al juzgado e insistir, por favor, cursen, hagan algo, cursen una requisitoria, pidan auxilio judicial para que un juez autorice la vuelta de mi hija. Sandra, ¿qué se puede hacer en el caso de Carlos? ¿Cómo se le podría ayudar? ¿Qué podemos hacer ante algo así? Bueno, es que lo que ha dicho Carlos como ciudadano y ha dado en el clavo es insistir, insistir, insistir. A ver, mecanismos legales existen. Además, yo recomiendo a todo ciudadano, que esperemos que no tengamos más casos de estos, por Dios, que acuda a todas las vías. Tenemos un convenio de la Haya que ampara esta situación. Tenemos la ley de enjuiciamiento civil que también lo ampara. El problema, si me permites, sí, es que, no sé cómo lo veréis, pero oyes la Haya y suena lejanísimo. Y sin embargo, el reloj sigue corriendo y tú sigues sin ver a tu hija. ¿Sí o no? Y además, Kirguistán no está en el convenio de la Haya. Y tampoco hay embajada española. Yo tuve contacto con el cónsul español en Kazajstán, que es la verdad que es una persona que se portó excelentemente conmigo. O sea, es el que me hizo una copia del pasaporte de Carolina para que yo pudiera tratar de sacarla del país.
Pero, claro, dicen, en Kirguistán no hay representación diplomática. Y él no puede hacer nada. Y por cierto, te agradezco que Pues digas nada. esto, porque habitualmente la gente que te ayuda hay que Por destacarlo. supuesto, sí, sí. Y el cónsul en Kazajistán, El cónsul en Kazajistán se ha comportado muy bien, Por eso una digo. excelente persona. ¿y crees que podría mover algún tipo de hilos Bueno, es que el problema no es... con un país vecino para que... El problema es que las autoridades judiciales del Kirguistán están esperando una requisitoria de los juzgados españoles que se pidió en febrero y todavía no se ha cursado. Y tampoco hicieron nada para evitar que mi hija saliera del país, porque yo lo avisé. Solicitaste, ¿no? Yo ¿Qué? 4 veces por escrito dije que me iban a secuestrar a mi hija, porque conozco a mi ex, sé cómo actúa, sabía que lo iba a hacer. Y no se adoptó El ninguna juzgado medida. no tomó ningún tipo de El juzgado no medida. adoptó ninguna medida. ¿Es habitual eso? Tendría que decir que no para ser políticamente correcta, pero es muy habitual. Tengo que decir que también pues, hay jueces que a nivel personal se lo toman como algo personal. En el caso de Marta, pues hemos tenido varios jueces, un fiscal en especial que nos ayudó muchísimo. Se tomó Mira, el caso... ya que lo estás haciendo, por favor, tú misma, Marta, que has sido la abogada justamente de Marta Castillejos, ponnos en antecedentes, ¿cómo es su historia? ¿Cómo es su historia? Pues su historia empezó con un divorcio de mutuo acuerdo, decidido por ella, pero bueno, aquí no existen culpables. Sí. Marta vino a mi despacho, me avisó que sería un poco complicado negociar con su aún marido. ¿Por pues, qué? ¿Debido a qué, Marta? Porque es una persona violenta. Una persona agresiva, violenta, una persona que se drogaba. ¿Qué ocurre? Que parece que, bueno, cedéis, que él se queda en el piso, tiene un amplio régimen de visitas, paga la pensión mínima. ¿Qué ocurre a partir Bueno, de no ahí? paga, nunca ha pagado nada. Se le estableció la pensión mínima, pero él nunca ha pagado Esto nada. es importante que lo digas. Nunca, Pero jamás. aún así era la mínima. Claro, La tú tienes mínima. estar diciendo quién hubiera encontrado semejante acuerdo, ¿no? Sí, Claro. ojalá. Evidentemente, imagínate. Pues esa persona comienza una persecución contra ti. Sí, bueno, ya en casa, anteriormente a separarme, ya había sido una persona violenta, agresiva, con muchos episodios de este tipo. Pero bueno, él no aceptaba que yo lo dejara. Eso A mí me me llegó a refería. decir, refiriéndose al caso Bretón, que supongo que todo el mundo conocerá, Sí, me sí. llegó a decir, lo que este señor le ha hecho... Asesinó y como a sus hijos. Vale, pues me llegó a decir, lo que este señor ha hecho a sus hijos no es nada comparado con lo que yo te voy a hacer a ti. De verdad que es algo tan criminal. Y ante eso, ¿tú no vas a la policía? Yo iba infinidad de veces a la policía, a los Mossos d'Esquadra, a denunciar. Hasta que no se estableció el convenio, decían que no podían hacer nada porque no había un convenio todavía. Una vez tuvimos el convenio, él me traía a mi hijo a casa a la 1 de la madrugada, a las 12, si no quería no me lo traía, me abordaba por la calle, me amenazaba, le pegó a mi padre, me intentó investir con el coche. Así podría estar toda la noche diciendo cosas. Cuando dices que te intentó embestir con el coche, Íbamos- ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que yo conducía a mi padre, la acompañante iba mi madre y detrás íbamos mi hijo y yo. Y bueno, nos encontró en una intersección, en una calle, ¿vale? Entonces empezó, pues nos quería tirar de la carretera, mi padre como pudo, pues controló el coche hasta que llegamos a una zona más amplia donde él nos pudo adelantar y nos cruzó el coche. Y frenamos en seco, se bajó del coche y empezó, bueno, se quería llevar al niño y empezó a decir... Bueno, os podéis imaginar las Sí, sí, palabras que no quiero no hace repetirlas. falta. Y bueno, Alguien que entonces... hace todo eso, en esa las palabras situación yo es- ya estaba llamando por teléfono al 112 y nada, a 30 segundos ya aparecieron los Mossos con 2 coches. Intentó irse, intentó escabullirse, le cruzaron un coche y entonces... Hoy le contaba a Sandra viniendo que ese día, o sea, yo jamás he visto a una persona tan desquiciada, tan fuera de sí, tan loca, jamás en mi vida. Eran 8 personas, no podían Pero es que, retenerlo. ¿sabes qué pasa? De que me imagino el estado de shock para vosotros, pero... Para mi hijo. ¿Y el peque? Para mi hijo, tenía 8 años. ¿Y el peque? O sea, ¿cómo vas a hacer esto justamente si se supone que amas a tu hijo, ¿no? Ese momento de estrés. Eso es lo que yo nunca lograré entender, es que es... Y ahora sí, si te parece, vamos a ir justamente un poquito a retroceder, porque todo esto se produce porque ese padre había secuestrado a su hijo. Sí, estábamos celebrando el juicio previo. Este señor pidió hablar con su abogado, se le concedió ese derecho que tiene. Pues a los 5 minutos nos viene su abogado, todo blanco el hombre, tengo que decirlo así. Este señor aprovechó para hablar con su abogado, que no fue tal cosa, cogió al niño, pasó por delante de 6 Mossos d'Esquadra que no lo vieron, y se cogió y se llevó al niño arrastrándolo por el pasillo de los juzgados de Sardañola, que es un juzgado, te aseguro que Sí, es sí, bastante sí, sí, largo. sí. Entiendo que... Es que no, nadie- te entiendo, de verdad. Nadie puede Marta. imaginar cuando yo estaba en una sala metida y escuché a Sandra decir, se ha llevado al niño, se ha llevado al niño, y abrí la puerta y mi hijo no estaba. Mis Es gritos como aún se acuerdan. una película de terror que se vuelve a repetir, que dices, ¿cómo ha podido volver a pasar esto? Después de que
había secuestrado durante 33 33 días estuve al sin niño. saber nada de mi hijo. Nada. Yo le compré un móvil para poder hablar con él cuando Sí. estuvieron su padre y desde el minuto 1 el móvil se lo quitaron. Y a mí jamás, las únicas veces que mi hijo consiguió coger el teléfono a escondidas, Sí. me decía, mamá, no me llames, mamá, que no quieren que hable contigo, mamá, por favor, no me llames, por Dios favor, no mío. me llames. Lo tengo todo grabado. Dime una cosa, ¿qué ocurre? Es decir, en el momento que él vuelve a hacer eso con el hijo y demás en dependencias judiciales, ¿qué pasa? Yo creo que este señor ese día se lleva a este niño y no sabemos lo que hubiera pasado. Te lo aseguro, y yo de verdad después quizás estuve mal educada, pero empecé a gritar a los Mossos de Escuadra, yo creo que del enfado, de la impotencia, entiendo digo, ese es que momento- ¿dónde en ese estabais? momento cada uno puede explotar como sea, pero te puedo entender perfectamente. Pero es que pasó por delante, con el niño a rastras. Y Es luego, que es- y luego no solo eso, en las condiciones en las que mi hijo me lo devolvieron. Estaba blanco, los pómulos salidos, los ojos hundidos. El niño pensó en malnutrido. tirarse por el balcón. El niño Malnutrido. le llegó a decir a la de psicóloga que pensó en tirarse por el balcón en el tiempo que estuvo allí. ¿Tu hijo le dijo eso? Sí, ¿Con porque- qué edad? Con 8 años. Con 8 añitos. Bueno, pero es que lleva 4 años en tratamiento psicológico semanal y tiene unas secuelas muy importantes Este por todo niño, lo Javier, vivido. oye, Es que ya me imagino que nos estés contando, de verdad que es que... Porque él no solo fue eso, sino que ha amenazado a mi padre en infinidad de ocasiones. De la mano de mi hijo se ponía a gritar por el balcón, a decirle a mi padre que si iba a la cárcel lo iba a matar, que le iba a cortar el cuello, obligaba a llamar a mi hijo por teléfono para que me dijera barbaridades. Él se oía de fondo como le decía al padre lo que me tenía que estar diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, es que, Javier, podríamos contar Pero infinidad. lo que todo se está planteando es, ¿qué pasa ahora con tu expareja? ¿Dónde está ahora? Ahora está en prisión. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión? 4 años. hasta finales del año Bueno, que hasta viene. finales del año que viene. Y entonces, Eso que te iba a decir. ¿Y tienes miedo? Sí, claro. Tengo miedo por mí, tengo miedo por mi familia. Viven en la misma calle, a unos 30 metros. Es que no me extraña. Y a mi padre ya le pegó. Pero bueno, es que al final es un poco... Perdón, ¿se ha dictado orden de alejamiento? sí, pero ya ha acabado. Ha acabado. Ahora, claro, para pedir una nueva, lo que nos dicen en el juzgado, y es así, porque está establecido legalmente, tendremos que esperar a que nuevamente pues la amenace, Dios no lo quiera, o la agreda, o pase cualquier cosa. Que yo no quiero Pues, recordar algunos casos que han habido, pero entiendo que es importante que lo haga para intentar llamar la atención de quien sea posible, Sí, por para favor. recordar que ha habido casos en los que ha acabado en tragedia. Sí, sí. Y que es mucho mejor recordarlos para que no se repita otro caso. Pero Que mira, me imagino que es es lo que estás pensando. Sí, claro, Evidentemente. es que es La inevitable. venganza, una persona que ha demostrado que está desequilibrada, que utiliza a tu hijo como si fuera un arma arrojadiza, Sí. ha sido que te insulte con 8 añitos. Pero es que este señor es el que está cometiendo todos estos hechos. Esta señora sí que no ha hecho nada. Pero para mí lo peor de todo, Javier, es que los niños no están protegidos. No, está claro. Yo, de verdad, es lo peor. Yo tuve que pasar por un punto de encuentro donde mi hijo tenía visitas tuteladas. Incluso así tuvieron que intervenir los Mossos de Escuadra para sacarlos de allí. Mi hijo sufría violencia cada vez que iba a ver a su padre. Y las psicólogas, cada vez que íbamos al punto de encuentro, emitían un informe al juzgado desaconsejando las visitas y no había manera. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, Ese informe pues- es importantísimo. Pues hasta 3 fueron, ¿verdad, Marta? No, más de 3. En mi Más caso de no 3. sirvió de nada. No sirvió de nada. Es más, cuando antes de empezar las visitas en el punto de encuentro, hacen una entrevista al padre y una entrevista a la madre. Pues inicialmente ya hubo un informe desaconsejando las visitas paternas porque era una persona violenta. Y no hubo manera. A mi hijo le hicieron pasar un infierno. Entraba temblando del miedo que tenía allí. Y es que las secuelas físicas son muy duras, sí, por supuesto, yo no lo niego, pero las secuelas psicológicas en general no se le da casi importancia y son gravísimas, te condicionan tu vida para siempre. Está claro. Mi hijo y yo nunca volveremos a tener la vida que teníamos. Marta. Hemos vivido un infierno, mi hijo vive un infierno. No tiene una vida normal, no puede ir al parque a jugar con sus amigos, está siempre en hipervigilancia por si su padre viene a llevárselo. El problema yo creo que no es solamente este, que ya es muy grave. El problema es lo que pueda pasar en un futuro, Exacto. ni más ni menos. Y no encuentro palabras para deciros ¿qué os voy a decir, que os pueda ayudar, sino que Ya nos estás ayudando. yo creo que sí, dando difusión. Yo pudiendo salir aquí por primera vez que salgo en un programa de la tele, y eso que lo he intentado, yo lo vengo intentando desde que secuestraron a mi hija, que voy golpeando puertas. Y es la primera vez que me abren una puerta de un programa para contar mi historia. Pero, Carlos, yo te lo agradezco muchísimo. yo te digo que por dentro, las ganas que tengo ahora mismo de llorar no te puedes ni imaginar. Porque escucho vuestra historia. Es tan fácil entender vuestra impotencia. Ver que nos lo contáis. Y entonces aquí viene gente a contar historias que han acabado y que intentan de poner, bueno, pues punto final y empezar de nuevo. Pero es que vuestra historia, la tuya es cómo recupero a mi hija. Y va pasando el tiempo. Tu historia es
es un tic-tac hasta que el agresor vuelva a salir de la cárcel y a ver qué ocurre, porque nos ha embestido con el coche, porque ha hecho que mi hijo quisiera tirarse por un balcón con 8 añitos. Y a ti, Sandra, solo felicitarte por la involucración que tienes de una forma tremenda. No, felicitarme nada, y me gustaría poder ayudar más, como a la mayoría de mis compañeros les pasa. Pero yo te quiero agradecer, pero muchísimo, Javier, que les hayas dado voz y, oye, si puede llegar a quien tiene que llegar, que no sé concretamente claro. ya a quién pedir, pues te lo agradezco muchísimo. Recordando, evidentemente, que por desgracia no son 2 casos aislados, ni mucho menos. No. Hay miles y miles y miles de padres y de madres que viven esta situación. Así decirte que todo nuestro ánimo y que por favor recuperes simplemente el poder ver a tu hija. Lo primero es volver a contactar con ella, porque desde que he vuelto, evidentemente, la madre le ha borrado su canal de YouTube, que la niña tenía un canal de YouTube que subía vídeos. Supongo que le ha borrado el correo electrónico. Aislar por completo. Claro, la quiero aislar otra vez. Yo otra vez no sé dónde está mi hija, no sé cómo está, no sé si se han vuelto a cambiar de domicilio. Es que estoy en la más absoluta ignorancia. Carlos, Marta, de corazón, gracias. Por tener... Muchas gracias. Especialmente, y tú lo entenderás, Marta, la valentía de venir a contar esto. Porque Carlos está en un imposible actualmente, en el que, por supuesto, te vamos a brindar todo el apoyo para que puedas recuperar a tu hija. Pero en el caso de Marta, estamos hablando de que yo tengo la sensación de que te juegas la vida. Sí. Y creo que, como yo, muchísima gente que lo estaba viendo, y Sandra, como abogada, me imagino que piensas lo mismo, ¿no? Pues sí. Así que intentemos que esto no se repita y, de verdad, ahora sí un aplauso para ellos. Gracias. Nos encantaría seguir hablando de un tema que, por desgracia, se está repitiendo cada vez más, pero tenemos que irnos a nuestra próxima invitada, María José.